Clavellina, especialista en obesidad y trastornos alimentarios. Anabel, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Nino, es un gran placer verte nuevamente, estar con una mesa compartiendo y bueno, pues exactamente lo que acabas de mencionar, voyerismo, fetichismo, ¿qué son? Pues se le llaman parafilias, ¿no? Y bueno, pues algo que me gusta mucho, Nino, es que aquí en tu programa podemos platicar de ese tipo de temas porque todavía este tipo de todo lo que se refiere a sexualidad, sobre todo específicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, todavía se considera un tabú, todavía está estigmatizado, entonces pues es bueno que lo podamos manejar contigo. Y bueno, ¿qué son las parafilias? Las parafilias son conductas muy recurrentes, en donde utilizan algunos objetos, en donde las personas como el voyerismo, que lo vamos a platicar más a fondo lo que es. Y bueno, pues esto no es de ahorita, esto se ha presentado durante décadas anteriores y se viene, lo han descrito a partir del siglo XIX, pero antes se le llamaban perversiones sexuales. Entonces, conforme y después pasado, fantasías, ¿no? Y después le cambiaron el nombre porque perversión estaba como perversiones terrible, era ¿no? como diabólico, ¿no? Sí, Lo veían sí, como sí, diabólico. satánico. Satánico. Lo satanizaban, de hecho, porque sí. son conductas que no son bien vistas, inclusive ahora en nuestros tiempos no son bien vistas. Después se le denominaron desviaciones sexuales, hasta el día de hoy que se le ha descrito, inclusive en el CIE, que son la Clasificación Internacional de Enfermedades, ya está descrito como parafilias. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Alejandra Sánchez, integrante de Psicología Integral. Alejandra, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, buenos días. Concuerdo con Anabel con el tema de parafilias, que creo que es todavía un tema tabú, porque muchas de las prácticas sexuales todavía son un tabú. Hasta hace unos cuantos años todavía lo que es sexo oral o la masturbación era todavía parte de las parafilias, y eso que se considera como un trastorno o una enfermedad. Sin embargo, es también como delimitar en qué consiste una parafilia o cuándo se considera una parafilia, porque ese es uno de los... ¿La gente entiende lo que es una parafilia o por momentos tienes que describirle tú qué es una parafilia? Sí, más que nada es describirle porque es todo lo que va alrededor del sexo, todo lo que involucra ese tema. Me parece que es sumamente complicado y sumamente delicado. ¿Es vergonzante tratar estos temas? No creo que sea vergonzarte, tratarlos, sino más bien el aceptarlos y el conocerlos, porque muchas veces lo que simplemente por todo el tabú que hay alrededor del sexo nos cuesta trabajo aceptar que a lo mejor nos gusta o nos excita cierto tipo de cosas, y entonces de repente caemos en la creencia de que todo lo que va fuera de la normalidad que los demás nos dicen es una parafilia. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es otro de los puntos. Dentro de la sexualidad, la normalidad es algo que no se puede definir por un grupo, va a estar definido por la persona. Lo que es normal para mí no va a ser normal. Exacto. Para ti. Y es ahí donde cae uno de los principales errores dentro de la sexualidad y evidentemente dentro del tema de las parafilias. Muy bien, también nos acompaña la licenciada Bárbara Castillo Santa María, integrante de Psicología Integral. Bárbara, mucho gusto. Hola, Nino, buenos días. Cuéntame y platícame. Pues sí, este tema es bastante controversial. Como decían bien, es un tema en el que todavía actualmente se habla muy poco. La gente suele recurrir a veces en confundir en qué tanto es algo que me gusta y qué tanto estoy pasando a algo que ya está modificando. ¿Es más confuso para un hombre que para una mujer, o es más confuso para una mujer que para un hombre? No, yo creo que para ambos. A veces solemos decir, solemos no identificarnos a nosotros, solemos no decir qué es lo que, mi sexualidad, qué está pasando en ella. Entonces los hombres también de pronto pueden, como bien lo decían, excitarse con algunas cosas, ¿no? Que para nosotras como mujeres pueden ser como, ¿qué está pasando? En donde esto a mí no me gusta. Entonces sí puede ser como para los dos. Lo que no te gusta, pues lo desechas, ¿no? Claro. No tienes por qué hacerlo.
También nos acompaña la licenciada Mónica Figueroa, psicóloga clínica. Mónica, mucho gusto. ¿Cómo estás, señor? Qué gusto saludarte. ¿Qué otra onda vez. contigo? Con estos temas maravillosos que tú propones. Yo no propuse nada. Ustedes que vean. Nosotros lo escogimos. Excelente. Sí, pobre de mí, tengo yo que soportar Ay, todas las sí, barbaridades sí, estas. sufres Pero en fin, mucho. acepto, supro. Claro. Nino, me parece maravilloso que podamos hablar de estos temas de sexualidad, justo quitándole el tabú, quitándole lo, ay, qué miedo me da. A ¿Miedo la de qué? sexualidad. Fíjate que la sexualidad ha sido un tema que siempre está como muy señalado, ¿no? Y que generalmente no se habla fácilmente, pero que es delicioso, ¿no? Cuando te atreves a hablarlo, cuando te atreves a vivirlo, a atravesarlo. Entonces, en relación a este tema, me parece muy importante que nos demos la oportunidad en esta mesa de hablar solamente de los comportamientos sexuales, ¿no? Sin Pero esta a ver, en el carga caso de tus pacientes, negativa. cuando llegan a verte, ¿por qué te llegan a ver? ¿Porque tienen problemas de qué? Fíjate que ha pasado en ocasiones que se sacan de onda, de, oye, es que sabes que me he dado cuenta que me gusta como mucho en la parte sexual estar en la calle, por ejemplo, y como la adrenalina de que alguien me vea, pero de pronto mi pareja como que se azota, pero pues ni nos ven, o... Ahora sí no entendí. Ahora sí me quedó muy confuso. Digo que muchas veces en la pareja a alguno de ellos puede tener una preferencia sexual en algún escenario o con algún objeto o en alguna situación y tal vez la pareja no lo comparte del todo. Entonces, de repente las personas no lo hablan, ¿no? Entre pareja y eso genera como muchas confusiones. ¿Se habla o no entre la pareja? ¿O A qué tanto veces. se habla entre la A pareja? veces. Ah, ¿a veces? A Yo creo veces que- sí, ¿Por qué a se veces? relaciona mucho con el nivel de comunicación que exista, como con esta naturalidad de, a ver, me gusta esto y se me antoja esto, ¿cómo ves? ¿Le entramos o no le entramos? Y si la otra parte dice no, pues no, porque Pues tienen que también estar es de acuerdo hablar, los dos, ¿no? Sí, claro, pero de pronto el que sí quiere se mete mucho en conflicto, ¿no? No solo es eso, es también atreverte a negociarlo con tu pareja, porque a lo mejor es de, a mí no me llama la atención, pero podemos intentarlo. Y como decía, si no me gusta, pues ya lo Es, intenté, ¿no? Y ya cuestión- no lo vuelvo a hacer. Eso no es negociar. Cuestión de no llegar es a acuerdos, aceptarlo, ¿no? No, porque Lo que también estás es diciendo. establecer Es precisamente establecer los acuerdos. acuerdos. La comunicación, siempre lo hemos dicho, es sumamente importante para poder establecer acuerdos, para ver qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que no me gusta a mí, etcétera. Pero al principio yo trato de que todo te guste a ti, tú tratas de que todo me guste a mí. Y como que no hay acuerdos, tratamos de complacer al sí, otro. de complacer uno al otro, es cierto. Pero ya después se va dando la comunicación, ¿no? Sí, mira, específicamente hablando del tema de las parafilias, de verdad es muy poco fácil que un paciente llegue contigo a la consulta y te diga, tengo una parafilia. Sí, O sea, Pero a empezamos ver, porque nos cuesta trabajo el aceptar, primero que nos gusta y luego decirle al otro específicamente nombres. solo por Se eso. dice en la literatura del DSM-4 que es lo que una clasificación en donde médicos, psicólogos, psiquiatras nos basamos mucho para los criterios, porque hablabas de normalidad, hasta dónde es normal, yo nunca existen hablé de criterios. normalidad, ella fue la que Digo, hasta dónde es lo normal, anormal. ¿Qué es Existen- normal para ti? ¿Qué es anormal Exactamente. para mí? Sí existen criterios para determinar, ¿no? Entonces, cuando la conducta se vuelve recurrente y ya está afectando inclusive su vida personal, su vida laboral, la vida en convivencia con la demás gente, ya estamos hablando de una parafilia. Pero es que es precisamente lo que también mencionaba en un inicio, es como delimitar esas diferencias entre lo que es la parafilia tal cual a cuando solo es una conducta erótica. Porque puede ser de a lo mejor lo intentamos, como tú decías en un inicio, de lo intentamos y vemos qué tal nos parece. O una vez cada cuánto quiero que te pongas los super tacones de aguja porque me excita. Pero cuando solo consigo el placer sexual a través de esa conducta o de necesito que tengas los zapatos de tacón porque si no, No ni puedo. creas Ya que se me voy a convirtió en un excitar, fetiche, ¿no? es cuando se vuelve un conflicto. ¿Y por qué conflicto? Porque tal cual como lo decía Anabel, empieza a interferir con todas las prácticas comunes o con todo ese día a día. La que vas ropa íntima desarrollando. negra, en el caso de las mujeres, no sé por qué todo el mundo decía tenía que ser negra y tenía que ser negra. ¿Había algo en particular? También es por momentos como ideas. Es como de- es una fantasía ¿O sexual. era una promoción o era qué? Había ¿O era una promoción de fantasía los sexual? colores. Decían, ligueros negros y todo negro, y ya después ya ni había ligueros. Y es que por momentos es como esa idea que te venden. De repente te venden que lo negro va relacionado con el sexo. Y por momentos es o lo lo único. rojo. O lo rojo. Bueno, Y lo son rojo como que le veo más forma, ¿no? Pero los más negros como así. por qué. Pero incluso es como esas ideas que nos van vendiendo y de repente nos la compramos al 100%. Y entonces voy a tener sexo y solo me pongo ropa interior negra, ¿no? Y
¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda como el probar cosas nuevas? Pero me parece muy importante que hablemos de que es muy que favorece muchísimo a la pareja el que se pueda hablar de los gustos, ¿no? A lo mejor sin este miedo de, híjole, seguramente tengo una parafilia o seguramente es un trastorno, una enfermedad, una perversión o algo así, pero que sí podamos decir qué es eso que se me antoja. Por supuesto que habrá algunas parafilias que sí son muy extrañas, que son muy raras y que no son fáciles de hablar, pero fomentar una sexualidad Bueno, pero esas las sana, puedes tratar con una claro, persona con un como tú, profesional, van a una con un psicología, terapeuta, van a claro. ver a una psicóloga. Mira, regularmente los familiares o la pareja es la que se da cuenta de que tiene una parafilia, hablando específicamente del voyerismo. Sí. Para que la gente nos entienda qué es el voyerismo, es lo que estábamos mencionando, cuando la persona ve de manera secreta a otras cómo se desnudan, inclusive cómo tienen relaciones sexuales, etcétera. Déjame te digo que el voyerismo en algunos países, sobre todo europeos, está totalmente prohibido, inclusive es un delito, claro. es un delito el voyerismo, y han hecho cosas muy Sí, porque estás agrediendo la privacidad de otros. claro, y han hecho cosas muy curiosas para saciar esa necesidad de los voyeristas, como por ejemplo, estaba leyendo por ahí que están muy recientes los peep shows. Sí. Los peep shows, que son? Pues son como actuaciones que realizan en ciertos lugares, por ejemplo los sex shop, en donde por medio de una cámara web, por medio de internet, les permiten, hay mujeres que fingen que no son observadas. observadas, entonces el voyerista, ¿qué pasa? Que se excita con esta actitud de no saber que la están viendo. Y que eso es lo que le llama la Y eso atención. le llama la Es atención lo al que voyerista, ¿no? Exactamente. Entonces, pueden hacer de los fetiches, ¿no? Si vieras cuántos fetiches se utilizan, cabello, hasta una uña, vaya. Es que todo ¿no? puede volverse un fetiche, o sea, literal. Todo lo que en mi mente pueda convertirse en algo erótico. Todo lo que a mí me puede excitar, Todo lo lo que a mí puedo me puede convertir en un excitar. fetiche. Y es tal cual, o sea, como ya mencionaba Anabel sobre el describir lo que era la conducta del voyerista, creo que también es importante el describir la conducta del fetichista, ¿no? Porque es esa, precisamente es la diferencia entre solo puedo conseguir el placer cuando se presenta ese objeto o con ese objeto, pues de vez en cuando me gusta. Otra vez los hombres nada más, porque ya... Fíjate que sí, tiene... sí, digo, oye, Lo que somos pasa es que responsables sí, de todo. Sí se ha estudiado todas estas tendencias, y la conclusión es de que es casi exclusivamente de hombres y lo más curioso, heterosexuales. Exacto. Es la tendencia que hay, ¿no? Pero ahí Para también por los momentos lo que importa es el casi. O sea, el que sea el casi. Hay un porcentaje, no es el un mayor 100%. porcentaje, No, claro. que- no es absoluto. Yo También creo se que presentan tiene mujeres. como mucho que ver con los niveles, ¿no? O sea, hay como grados de intensidad, donde puede ser como mi actividad favorita, pero puedo disfrutar de otras, o cuando de veras no puedo tener relaciones sexuales, sino es con ese objeto. Ahora, me parece también importante, no creo que sea solamente exclusivo de hombres, tal vez es más hablado en los hombres o en la literatura. ¿O son más discretas las mujeres? Está un poquito más ampliado este tema en los hombres, pero las mujeres tenemos las mismas necesidades, fantasías, y pues también podemos tener parafilias. Yo creo que lo que puede pasar es que las mujeres no ¿Se hablamos reservan? del cuerpo tan fácil, y por supuesto de la sexualidad que ha estado tan estigmatizada durante años en la mujer, pues todavía está más secreta, pero no me parece que suene. Yo no creo. ¿O será que somos muy indiscretos? Yo creo ¿O que que su platicamos instinto todo? primitivo- O sea, su instinto primitivo puede ser mayor que el de una mujer. ¡Primitivo, no! ¡Eso ya es voyerismo! No, no, no. Creo ¡Bullying! que acaba de No, meter- ya con eso acabaste, ya acabaste. No, Nino, pero es que eso ha sido todo el Señores, tiempo. cámbienle de estación porque están muy gruesos las mujeres. Los Mujeres hombres inteligentes. generalmente comparten más de sus comportamientos sexuales, ¿no? A lo mejor hasta es un punto donde se presume con otros hombres. ¿Y tú qué haces? Y yo hago esto, ¿y cuántas veces? Y demás. Y a las 46 mujeres veces, no ya cuando dices 46 veces, dices, en tu vida lo has hecho 2 veces, güey. Pues bye. Pero no solo eso, también por momentos me parece que los hombres se dan como más la oportunidad de disfrutar ciertas cosas. O sea, de repente las mujeres, si venimos hablando precisamente, como decía Mónica, de la parte del tabú y de todo lo que va alrededor de la sexualidad, hasta hace poco todavía era prohibido que las mujeres disfrutaran del sexo. Y entonces era como el hombre el que lo debía y la mujer solo tenía la función reproductiva, ¿no? Y entonces si nos vamos a eso, por momentos me parece que no es exclusivo de los hombres,
sino que en las mujeres todavía es más satanizado, y entonces yo como mujer pues no voy a Un decirle a día mi hice un pareja. programa en la televisión sobre orgasmo y entonces a las mujeres no les poníamos la cámara, sino nada más entraba el micrófono, estaba en abierto, era como los hacía yo. Y entonces una señora dijo que se sentía un orgasmo, y entonces alguien le dijo, se oyen como campanitas, y se rieron todos, ¿no? Pero la señora pues a lo mejor se lo creyó, ¿no? Porque es exactamente lo que tú estabas apuntando. Y es precisamente eso, hay mujeres que jamás en la vida, aunque tengan una vida sexual activa, han sentido un orgasmo. Es cuestión cultural también, ¿no? Y, sí, O generacional también, ¿no? Porque también las cosas ya están cambiando. O sea, Sí, ya yo no creo que estamos en demasiado, ese yo creo punto que tampoco. demasiado, yo creo que demasiado. Ya ¿Sabes es una qué generación pasa diferente. también? Los jóvenes ya estamos mucho más abiertas en la parte femenina a hablar del disfrute, a experimentar, a Deja de hablarlo, otras a Yo creo que el disfrutar. SIDA nos viene a abrir los ojos a todos de que ahí había un problema de salud. Y entonces De teníamos salud que y de cuidarnos todos. responsabilidad. Sí, Sí, claro, y de comunicación. responsabilidad. Efectivamente hay una transición, ¿no? Porque obviamente las generaciones han cambiado y nosotros nos tenemos que adaptar a esas transiciones y ese proceso. Pero aún así hace falta mucha información. Hay mucha apertura de medios, muchos mensajes subliminales, pero si tú hablas con los niños a nivel primario, por ejemplo, hay mucha apertura de muchos temas, hay mucha precocidad, que es ¿dónde están los padres de familia, no? Ante esa precocidad, la comunicación, es básica la comunicación. Es que ahora La tienes muchas información. imágenes. Me parece que Tienes sería muchas como imágenes. bien padre que pudiéramos dar atención a las generaciones de los abuelos, porque ahorita que todos los papás estamos en una onda de trabajar y que los chiquitos están al cuidado de los abuelos, pues son los que se están fletando la educación, La la segunda. crianza. Pues los abuelos Y son entonces- maravillosos porque te dejan hacer todo. Pues no sí, hay nada, pero en no hay este nada punto más no se maravilloso habla. que una abuela o un abuelo. Y Pero siempre lo en recordaremos relación con a mucho las- cariño, porque tus papás eran como más Los estrictos. papás son los ¿no? que te regañan y los No, abuelos no te regañan, pero eran más estrictos. Tus abuelos te Los abuelos son consentían los todo, ¿no? consentidores. Pero justo en estos temas, Nino, también hay que estar como padres como al pendiente de cuáles son las ideas que en lo cotidiano se están transmitiendo, ¿no? En relación a la sexualidad, al placer, a la libertad, al respeto. Fíjate que es bien importante eso que estás manejando porque hay algo que se le llama castración por parte de la mamá o hacia los Sí. hijos. Entonces ahí se está cortando totalmente el desarrollo sexual de un niño. ¿Y qué pasa? En un futuro este tipo de situaciones de parafilias, ¿no? Por ejemplo, y aparte, como bien lo dices, hay de grados a grados. Entonces hay unas parafilias que realmente sí afectan de manera importante la vida social, el estilo de vida de cualquier persona. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención toda la cantidad de fetiches que puede escoger cualquier persona, de la que tú quieras, pero lo más interesante es saber por qué cada uno de ellos escoge ese fetiche. O sea, hay un trasfondo de, por ejemplo, el algodón, ¿no? El algodón es un fetiche para mucha gente. Entonces el algodón significa como una regresión hacia su infancia, ¿no? ¿Qué pasó en su infancia? Entonces son cosas que cada una de las personas llevan arrastrando desde atrás. Y O sea, tu cómo ha propia sido historia. Tu historia de vida. Que finalmente es algo que siempre nos va a acompañar, o sea, no te puedes Sí. desprender de tu historia y decir, ay, Y no solo para las parafilias, sino para Para todo. tu vida en general, Por eso ¿no? es muy importante ponerlo en la mesa, ¿no? Y hablarlo y darte la oportunidad de autoconocerte, de saber qué onda con tu parte de la sexualidad, qué onda con el disfrute, qué onda con quién la compartes o cómo la compartes, qué reglas tienes para poder tener un encuentro sexual con alguien y qué tanto eres capaz de negociar lo que tú quieres, ¿no? Porque de pronto puedo tener muchas ganas de hacer algo, pero no tengo una idea de cómo se lo puedo decir a mi pareja sexual casual o a mi pareja sexual de toda la vida. Entonces creo que es muy importante que abramos espacios para el autoconocimiento en hombres y mujeres. y no solo eso, o sea, también plantearlo como decías, de la negociación, ¿no? O sea, que cuando tú sabes que quieres algo, también es que estás dispuesto a ofrecer para eso, Claro. porque esa es la negociación, o sea, va a ser de, ok, yo te voy a pedir algo, pero también te voy a ofrecer algo. Ceder y conceder. Exacto, y eso es Eso es precisamente todas llegar las al acuerdo. negociaciones. Porque además, o sea, si yo te digo, quiero intentar esta práctica sexual, la que sea, pero la próxima que tú me digas quiero y te voy a decir no, y siempre va a ser no, también es ahí donde se complica, Claro, donde, claro. donde me toca a mí ceder y cuándo te toca a ti ceder. Y es precisamente el atreverte Pero no es a que me toque negociar. ceder o te toque ceder. Yo creo que cuando No, te llevas tal bien cual. con tu pareja, Es de como que mutuo. todo se va, como Se que va todo dando caminando, inclusive, como que ¿no? todo se va dando y Sí. a veces ni siquiera lo hablas. A veces ni siquiera lo Ya hablas. estás ahí. se Sí, te como ocurre. que va pasando, Cuando va hay mucha pasando. conexión, sí. Sí. Me han Conexión. contado mis pacientes. Y que me A ver, eso de platicar a y que tus me quedaba- pacientes. Sí, claro. Eso de platicar a tus Oye, pacientes. pero cuando de verdad hay algunas limitantes, necesitas comunicarlo.
Sí, claro, necesitas comunicarlo, no solamente es la comunicación corporal, ¿no? Sino verbal y tienes que hacer muchas cosas. Oye, también, y no hay otra parafilia que es muy común, que es la del exhibicionismo. No falta quien se encuentre rumbo al baño de un centro comercial, inclusive de centro comercial, de verdad. En un bar o en la calle, ¿no? De cuando encuentras a una persona que exhibe sus órganos genitales, y eso también es una causa. El pánico que le puede causar a la persona es que finalmente un es efecto eso de lo que placer. provoca la excitación. Sí, O sea, la reacción del otro es lo que al exhibicionista lo va a estar excitando. Porque si tú te pasas de largo y no cumples con esa otra parte, voltee. Hágame caso. ¿Qué no Y se es dio como, cuenta? si tú realmente te pasas de largo, porque a ellos lo que les excita no es tanto el mostrarlo, sino es la reacción de los otros. Usualmente no estamos acostumbrados a andar viendo... Esas son las mujeres. Ajá, sí, Esas son las mujeres. claro. ¿Ya ves? Ay, hasta perdimos una, Chihuahua. Ya ¿Cuánto vamos? Sí, vamos ya como 3-0. Ya como que una es de ustedes. Eso del exhibicionismo también es importante destacarlo, porque tiene... ¿Es contraparte del voyerismo? ¿O tiene que ver algo con el voyerismo? Porque una es Mostrar y en la otra... No, en la otra están viendo y en la otra se está exhibiendo. Y aparte, bueno, yo recuerdo, Nino, que de más chica era muchísimo más común lo del exhibicionismo. Y ¿sabes qué? De verdad, causaba mucho pánico a las chicas que alguna vez me contaron que tuvieron un suceso de esta manera. El miedo a que se exhibieran y las violaran, por ejemplo, y ese no es el fin de un exhibicionista, ¿no? Solamente quiere exhibirse, pero con la seguridad o tener un límite con su víctima, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno. Porque también es parte de las parafilias, o sea, dentro de las parafilias